Amigos, ya en la agenda noticiosa local, los trabajadores de la educación privada paran hoy reclamando mantener las fuentes de trabajo tras el desmantelamiento de la organización Educación Solidaria por mala administración. Esta medida se aplica ya desde las 11 de esta mañana, mientras las autoridades del INAU se reunían en el Ministerio de Trabajo con la DINATRA para analizar la denuncia de los profesores. Bueno, y continúa la situación complicada en el sector de la carne. La Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines, la FOICA, aplazó hasta mañana viernes la decisión de activar nuevas medidas, entre ellas una huelga general en los frigoríficos. O sea que mañana podría definirse esto, ¿eh? Y ahí sí que cambia la ecuación, porque ya no es que pueda faltar un poquito de asado. Claro, no, se puede complicar y mucho, ¿no? O sea, la situación está muy complicada, lo que decíamos ayer, ¿no? Sí. Implica a muchos trabajadores que serían desplazados, despedidos, hay resistencia por parte del sindicato a esto. No, la verdad que no tengo detalles de cuál sería el acercamiento. Sabemos que Murro intervino, no con éxito, pero la verdad que desconozco los detalles finos de cuál podría ser la solución intermedia, si es que existe en una negociación de este tipo. Pero bueno, está muy complicado. Habrá que ver, porque el sindicato aspira a que quede sin efecto el despido de 68 trabajadores de un solo frigorífico del Solís, que ha tenido incluso la mediación del propio Ministerio de Trabajo. Bueno, y habrá que ver qué es lo que pasa. Muchas veces este tipo de situaciones se suelen resolver con el concurso del resto de la industria, que dice, bueno, yo te tomo tantos, no toma tantos, Mengano toma tantos, pero que tampoco es tan fácil, porque no es que los frigoríficos estén todos juntos. Y la coyuntura de ahora del empleo en Uruguay está complicada. Está complicada porque aparte hay una altísima penetración de la automatización, y si bien las exportaciones vienen muy bien, el derrame, digamos, hacia la mano de obra manual, ¿no? Viene medio flojo, ¿no? Tal cual. Así que bueno, estaremos atentos a actualizar la información. Por otra parte, consignamos también que 3 trabajadores de Montevideo Gas ya están cumpliendo su 7º día de huelga de hambre en rechazo al envío del seguro de paro de 55 empleados. Miren esta otra situación. También rechazan la congelación de salarios y la eliminación de puestos de trabajo. Los trabajadores concurrirán a la Junta Departamental de Montevideo, donde el Frente Amplio presentará una iniciativa sobre Petrobras y su política hacia el servicio público de gas natural y los trabajadores. Bien, y nos metemos en un tema que a todos nos tiene felices y contentos. De hecho, ayer se agotaron las serpentinas para festejar. La verdad, ¿eh? Sí, vamos a repasar lo que pasó ayer y vamos a meternos un poco en la historia también, porque la historia es una cosa muy buena. El gobierno anunció ayer el segundo ajuste fiscal del año con aumentos de tarifas hasta el límite mismo de la inflación. Desde enero de este año rige un aumento del IRPF y un aumento de los servicios públicos de 8% y un aumento de 10% para el boleto en efectivo. La ministra de Industria, Carolina Cose, y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, fueron los encargados de anunciar que UTE subirá 3,2% a partir del 1 de enero, Antel y OCE 6,5%, las naftas 9,8% y el gasoil 4,8%. Básicamente a los aspectos que hacen a la estructura de costos, a los aspectos fundamentales. Y esto tiene que ver con las expectativas de inflación para el año 2018, la expectativa de la evolución de los salarios, la evolución del tipo de cambio, que es bien importante para todas las empresas, y una variable fundamental en el caso de ANCAP, como es la evolución del precio del barril de petróleo. Teniendo en cuenta todos estos elementos, es que se generó la propuesta que vamos a comentar a continuación, donde se trató de que la misma perjudicara lo menos posible en este ajuste de tarifas, es decir, se está haciendo el máximo esfuerzo, gracias a las ganancias de eficiencia que en las distintas empresas se han dado, a partir del compromiso que las mismas asumieron con el presidente de la República en el año 2015 y que permite que esta evolución sea la menor posible. Bien, en poco tiempo puede bajar el precio del gasoil. Esas fueron las palabras del ministro de Economía, Danilo Stori, durante una entrevista aquí en La Mañana del Espectador hace menos de un mes, en la que el jerarca explicó que el gobierno iba a hacer todo lo posible para bajar las tarifas. Voy a hacer una referencia sobre este tema que importa mucho a los productores uruguayos, que es la tarifa del gasoil, ¿verdad? Nosotros hemos venido trabajando durante muchos años
priorizando a las naftas con respecto al gasoil. Ahora vamos a hacer exactamente al revés. Toda mejora que podamos ir logrando en el funcionamiento de ANCAP, que está mejorando, la vamos a volcar a un tratamiento prioritario de las tarifas del gasoil, lo cual va a tener mucha repercusión sobre los niveles de costos de producción y competitividad. Pero esta no fue la única vez que el ministro Story hizo esta promesa. Unos días antes, el pasado 15 de septiembre, el ministro de Economía y Finanzas dijo al diario El País que, en base a la mejora de la gestión de ANCAP y sus resultados, le vamos a dar prioridad a nuevas reducciones en los precios del gasoil. Respecto a UTE, el ministro señaló que era partidario de que la mejora de resultados se refleje en los precios que pagan los consumidores. No pasó nada de esto, No. El 19 de septiembre, el presidente Tabaré Vázquez dijo: trabajamos fuertemente para ver si podemos bajar el costo de las tarifas de combustible y eléctrica. En noviembre de 2013, Astori. Noviembre de 2013, ahora sí, echamos un poquito más para atrás la máquina del tiempo. Noviembre de 2013, Congreso del Frente Amplio, Astori dijo que este tipo de medidas, como la de subir impuestos, como esta que tomó ayer, son típicas de gobiernos conservadores. Caminamos en base a impuestos, tema que fue tan discutido en los últimos días, porque lo nuestro no es aumentar la carga fiscal indiscriminadamente. Eso ha sido propio de los gobiernos conservadores de este país, que están soñando con que el Frente Amplio haga algún ajuste fiscal de aquellos que se hacían en el pasado. Nosotros no vamos a satisfacer ese sueño, porque lo nuestro fue establecer un sistema tributario ordenado, con objetivos equilibrados, pero en el marco de una política fiscal distinta, donde también contó el gasto público orientado hacia las principales necesidades de la sociedad uruguaya. Bueno, con la tecnología de ahora nadie resiste un archivo. No, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, sobre todo en materia de promesas. Porque todo queda registrado, ¿no? Sí. Digo, ojo, esto capaz que no pasa a cuentas porque la gente tiene una memoria muy frágil. Tenemos una memoria muy frágil. Claro. Y este tipo de cosas no pasan cuentas después de todo, ¿no? Sí. Bueno, desde la oposición, ¿qué se dice de todo esto? El senador Álvaro Delgado calificó de exorbitante el aumento. Las 24 cámaras empresariales le pidieron al gobierno bajar las tarifas porque tienen problemas de competitividad y el gobierno responde subiéndolas por fuera de toda lógica, apuntó Delgado al ser consultado por el informativo subrayado. Las tarifas energéticas de UTE y de ANCAP, que son dos impactos a la gente, con un objetivo muy claro. Acá el gobierno decidió, ya no podemos poner más impuestos, más allá que pusieron uno a los militares en estos días, pero la gente no puede pagar más impuestos, o por lo menos no puede decir que le ponen más impuestos. Utilizan las tarifas públicas por una bilateral de aumentar la recaudación. Para el senador colorado José Amorín, esto es parte del mismo ajuste fiscal, el del principio de año, y afectan, como decía Delgado, la competitividad del país. Esto es claramente una parte más del ajuste fiscal. En algunos casos es bien notorio. UTE había anunciado públicamente que estaba en condiciones de bajar la tarifa y el gobierno aumenta la tarifa. La aumenta no al 7, como dijo, pero al 3,2%. Los combustibles aumentan en una forma muy importante. Estas cosas que hacen a la competitividad del Uruguay nos siguen haciendo daño, nos hacen un profundo daño y le hace daño a la gente, al consumidor, al uruguayo que consume y que cada vez se da cuenta que, aunque el gobierno estaría en condiciones de bajar las tarifas, se las aumentan para seguir ajustando fiscalmente, para tapar el agujero fiscal que por culpa del gobierno existe hoy. Y hacemos un popurrí de protestas y de descontentos. En Twitter, Pablo Mieres dijo: tarifazo vergonzoso mientras sigue gasto descontrolado y el gobierno presentó y defiende proyecto que representa 3.700 millones de dólares de aumento de gasto y seguimos pagando todos el despilfarro de la fiesta del gobierno de Mujica. La calle Pou puso: lo dijimos en el llamado a sala, le encarecen la vida a los uruguayos y se la abaratan a UPM. La pésima gestión nos cuesta cara a los uruguayos.
Pedro Bordaberry fue más escueto y apuntó: ¡qué insensibilidad! Bueno, creo que fue una síntesis adecuada para esto que está despertando el descontento de propios y ajenos, ¿eh? También dentro del Frente Amplio, muchos votantes. Hay otros que no, también se lo toman en las redes de distinta manera, diciendo que es muy poco dinero, comparando la situación con los incrementos de tarifas en la Argentina, que son realmente elevadísimos, y para extrañeza mía, porque para arrimar agua para ese lado podrían utilizar el ejemplo de Brasil, que también está soportando unos fuertes tarifazos del gobierno de Temer. Pero bueno, más allá de la polémica, el tema está en el tapete y a partir del 1 de enero rigen todas estas subas de las distintas tarifas públicas de las que ya hemos hablado. Amigos, pasando a otro tema, como pocas veces en la historia del Parlamento, el proyecto de ley aprobado por unanimidad en el Senado para suprimir a Pluna Ente Autónomo generó debate a la hora de fundamentarse los votos. Pluna Ente, con un presupuesto que rondaba los $800.000 anuales, se mantuvo funcionando hasta ahora, pese a que en el año 2012 la aerolínea de bandera dejó de volar. Según recoge Telemundo, el debate legislativo fue acalorado e incluyó fuertes intercambios entre representantes de la oposición y del pasado gobierno. En representación de la oposición, el senador colorado Pedro Bordaberry apuntó que Juan Carlos López Mena montó una farsa en la televisión. Quien era el real caballero de la izquierda, el empresario amigo del poder Juan Carlos López Mena, montó una farsa, pero montó una farsa en la televisión pública, adelante de todos los uruguayos. Armó una empresa que había estado con un lío en Marbella, que no conocía a nadie, para que le haga la oferta, para después tratar de negociar y quedarse con los aviones a un precio inferior y financiado por el gobierno. Y no voy a hablar del Banco República y los avales y todas esas cosas. Por su parte, el senador y expresidente José Mujica dijo que las dificultades fueron subestimadas y reconoció que creyó la falsa alarma de un juicio interminable. Seguramente que las dificultades fueron subestimadas y me hago cargo de esos errores, pero hay que hacerse cargo de todo el proceso. No podemos olvidarnos del acuerdo con Bari y que en definitiva fue el responsable de desatar la alarma que parece que era falsa, pero la alarma existió, de un juicio interminable de carácter internacional. Bien, es la primera vez que Mujica hace este tipo de cosas, ¿no? No hablar nada de un tema y de pronto confesar algo, ¿no? Claro. Y tiempo después, por supuesto. Lo curioso es que fue el mismo Mujica el que decidió inmediatamente hacerle caso a esa falsa alarma, sí, sí, y romper todo sin salir a averiguar. Estamos hablando de un estado como el uruguayo que le pegó una paliza a una multinacional como Philip Morris, con sobrada razón, y que seguramente iba a tener elementos y las condiciones para defenderse, por lo menos con altura, en la eventualidad de un juicio. Juan, mirando todo el negociado que fue la liquidación de Pluna, incluso esto es secundario. Mirá lo que te digo. Claro. Porque a mí me gustaría incluso hablar de la coincidencia de el Estado cediéndole Pluna a Campiani, del padre de Campiani, en el nuevo banco comercial, con vínculos con el Scotiabank, que fue después el que puso los aviones, nos dio los aviones, el aval, sí, el aval, la garantía. En fin, digo, esto es, ya lo hemos hablado de Pluna Gate, es muy complejo y la verdad que va mucho más allá de un miedo a distintas demandas judiciales. Sí, no la descarto, pero creo que es mucho más complejo. Y subyace sobre todo esto lo que es el monopolio del cabotaje entre Uruguay y Argentina, que lo tienen en aéreo, básicamente aerolíneas argentinas, a unas pequeñas compañías, y después el grueso del cabotaje que lo hace una empresa que lleva el nombre de Buquebus y que es de Juan Carlos López Mena, que acaba de obtener de este gobierno y de parte de la oposición el permiso de intervenir un sitio histórico como el dique Mauá y la zona donde estaba el CH20, ¿no? Tal cual, es así. Bien, vamos a otras cuestiones. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, cree que muchas figuras del partido están cometiendo una burrada política al enfrentarse por el proyecto de los cincuentones, lo que puede provocar la derrota electoral del oficialismo. Miranda dijo al semanario Búsqueda que cada vez somos más peronistas y aseguró que el Frente Amplio está haciendo gobierno y oposición al mismo tiempo.
Creo que esta lectura de lo que dice Miranda es como perfecto. Sí, la verdad que sí. El líder de la coalición de izquierdas dijo que es un enorme error político entrar en discusiones cuando el proyecto debería ser para que la fuerza política lo capitalice, y agregó que es una barbaridad que no se logre llegar a acuerdos sin que sea con roces y enfrentamientos de sectores. Miranda dijo que le transmitió al presidente Tabaré Vázquez que no puede ser que algo que debía ser para celebrar se convierta en problema, y agregó: ¿estamos convencidos de que ganamos en 2019 acaso? Porque todos buscan perfilarse y pierden la mirada general. La verdad que un muy buen análisis que aparece hoy en búsqueda por parte del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Amigos, una noticia infausta. Una joven de 20 años, madre de 2 niños, fue lamentablemente asesinada de 4 balazos por su novio en el barrio Tres Ombúes. La policía está investigando lo sucedido como un nuevo caso de femicidio sobre la base del testimonio del tío de la vecina, y ya emitieron una orden de captura para este hombre que tiene antecedentes. Se trataría del femicidio número 29, según los datos oficiales, y 34, según los datos de la Coordinadora de Feminismos. Hay 4 casos aún sin resolver y un quinto que se trata del asesinato de una testigo bajo protección policial, en un tema que lamentablemente preocupa, pero que no se termina. Rompecabezas. Compacto informativo. Faltan 14 minutos para las 13 horas del mediodía de este jueves 7 de diciembre. Hay 19 grados de temperatura aquí en Montevideo. Está nublado, continuará así en el resto de la tarde. La máxima será de 21 grados y la mínima de 15. Continuando con la información de la agenda del día de hoy, les contamos que se incrementan los casos de meningitis y púrpura, pero descartan un brote. Las autoridades sanitarias reconocen que hay más casos en comparación a los registrados durante el año pasado, aunque estiman que irán disminuyendo. Hay 21 casos registrados en los últimos meses en el Hospital Pereira Rosell. Representantes de Salud Pública y del Comité de Infectología de la Sociedad de Pediatría reconocieron el aumento de los últimos 7 meses, que es de 7 casos más que en el año anterior. En el 2014 hubo 14 casos, en el año 2015 13 casos, en el 2016 14 casos y este año hubo ya 21 casos y 2 fallecimientos. Bien, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece el cobro obligatorio de las bolsas plásticas, prohíbe la importación y producción de las bolsas que se utilizan actualmente en los supermercados y estimula el uso de materiales más amigables con el medio ambiente. El proyecto deberá pasar ahora a la Cámara de Diputados. La industria tendrá un plazo de 1 año, una vez aprobada la ley, para pasar a materiales compostables, según decía el senador Bordaberry, que es el autor del proyecto original de esto. Esto no le va a cambiar en nada a los usuarios. No. Básicamente no. Porque, a ver, ya no se estaban cobrando la bolsa, chiquilines. No sí, era claro. Nunca fue. Y después, bueno, van a estar las bolsas biodegradables, ¿verdad? Claro, sí, las que están hoy. Claro. Uno agarra una bolsa cualquiera de estas de Sí, supermercado, la deja unos cuantos días al Y sol, ya te das cuenta le que pone sí. un limón adentro y pasa para el otro lado. Totalmente. Bueno, amigos, esto es de película, lo que decíamos al comienzo, al inicio del programa, hablando con Carlos Peláez, y esta situación del FIFA Gate. Alejandro Bursaco, ex CEO de la empresa Torneos, declaró por el caso FIFA Gate que el interés de Paco Casal por el negocio de la televisación de los campeonatos de la Conmebol fue una de las amenazas más grandes que enfrentaron en los años que sobornaron a los dirigentes del fútbol. Imaginen ustedes, ¿no? Bueno, Bursaco declaró que con unas pocas notables excepciones, todas las posiciones en el comité ejecutivo de la Conmebol recibían coimas. Dijo que entre 2006 y 2014 Eugenio Figueredo recibió coimas por casi 10 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Y el perrito? Y el perrito está ahí con los 10 millones de dólares, se acuesta, yo qué sé. Bursaco declaró que en el año 2012 los derechos de televisión eran un negocio floreciente y un competidor de peso entró con más fuerza, Francisco Paco Casal, que quería desarrollar una cadena deportiva en América Latina, y eso era malo para los negocios. De acuerdo con la versión de Bursaco, claro está, Casal quería acceder a los derechos del fútbol sudamericano desde finales de la década del 2000. Para ello intentó que Bursaco y Nofal traicionaran a sus socios y acordaran con él. Agregó que Casal le ofreció una coima si lograba que los derechos que tenía TIT quedaran en su poder. El argentino le respondió que no. Cuando Figueredo asumió al frente de la Conmebol en el año 2013, obtuvo un tratamiento presidencial de $1 millón al año, a lo que se sumaban desembolsos por contrato específico. Tremendo. Volvemos a lo del principio, Danilo. Si nosotros grabamos a la coima, vamos a abaratarle los impuestos a los demás. Tal cual. Hagamos legal la coima
y cobrémosle un 25. Yo creo que la gente... Yo sí tengo una coima de 1 millón y me cobras un 25, yo te lo pago. Sí. Te pongo un 26 de macanudo que soy. Sí, ¿no? Terrible. Es una buena idea. Uno lee esta cosa, es terrible. Bueno, las compras por internet aumentaron 7.4% en el año. En noviembre se efectuaron 27.489 compras en el exterior, bajando la cantidad 6% frente al mismo mes del año anterior, que era unos 1.767 envíos menos. Con esto, en el año se llegó a 304.810 transacciones vía web, informó la Dirección Nacional de Aduanas. Ahora viene diciembre, que es el mes que tiene más ventas vía web, y probablemente supere los números del año pasado. Bien, y dos temas que tienen que ver con las relaciones exteriores. En el primer caso, con los negocios, porque hay ambiente de entendimiento, parece, para concretar finalmente el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea. Estamos cerca de un acuerdo que es inminente y seguramente se va a cerrar la semana que viene en Buenos Aires, dijo Daniel Bellerati, director ejecutivo de la Cámara de Industria Frigorífica y vicepresidente del Foro Mercosur de la Carne. El ministro de Producción argentino, Francisco Cabrera, dijo que el acuerdo de libre comercio entre los bloques Mercosur y Unión Europea se podría incluso cerrar antes de fin de este año, y aseguró, cuestión de días, ¿no?, que esto será beneficioso en términos de inversiones y comerciales. Bien, veremos qué pasa y cuánto pesa. Y si se realiza, claro. Sí, claro, todavía está por verse. Bueno, luego de que Estados Unidos reconociera a Jerusalén como capital de Israel, 8 países, incluido Uruguay, pidieron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Los países son las misiones de Bolivia, Egipto, Francia, Italia, Senegal, Suecia, Reino Unido y Uruguay, que solicitan a la presidencia japonesa del Consejo de Seguridad organizar una reunión de emergencia del Consejo con un informe del secretario general antes del fin de semana. Esto lo anunció la misión sueca en un comunicado. El estatus de Jerusalén debe ser decidido por una negociación directa entre israelíes y palestinos, declaró más temprano el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, además de asegurar que siempre estuvo en contra de toda medida unilateral.